capítulo 12. Vamos a leer del versículo 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por eso, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Tomen asiento. Bueno, el Señor Jesucristo nuevamente en un plano, no confrontando a la persona en sí, ¿no?, sino confrontando las falsas enseñanzas. A la larga, nosotros lo que debemos entender es que la palabra de Dios claramente dice en Juan que el Hijo de Dios vino para salvar lo que se había perdido, ¿cierto? O sea, el objetivo de Jesús fue salvar. Pero igualmente, a más de Salvador, Jesús se caracterizaba por ser rabí, por ser maestro, ¿no es cierto? Él muchos milagros hizo. En Marcos habíamos visto que el Evangelio de San Marcos es el Evangelio que más habla de milagros de los 4 evangelios. Pero aquí vemos al Señor siendo nuevamente, digamos, tomado por los saduceos, que era una secta, ¿sí? Era un grupo de personas que tenían más una tendencia a ser militar, ¿sí? Tenían más esa tendencia, y entre las enseñanzas de los saduceos, era un partido político, podríamos decirlo así, era que ellos no creían en la resurrección, a diferencia de los fariseos, que los fariseos sí decían que hay resurrección de los muertos, es decir, que hay una vida después de la muerte. Entonces este grupo de personas vienen a él y le dicen: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Esa es una ley que está en Deuteronomio, igual que en Levítico, que se llama la ley del levirato, en lo cual dice que si una mujer quedaba sin dar descendencia, quedaba viuda, un hermano, principalmente el más cercano a la persona que falleció, era un hermano, y si no estaba un hermano era un primo, o si no un tío, debía tomarla y darle descendencia al hermano, y el hijo que nacía era como hijo del fallecido. Esta ley existía en el Antiguo Testamento y se llamaba de levirato. Esta ley se aplicó en uno de los libros del Antiguo Testamento, en el libro de, ¿se acuerdan? En el libro de Ruth, ¿no es cierto? Se aplicó esta ley y fue la ley por la cual Boaz pudo acercarse a Ruth y tomarla como esposa. Era una ley que tenía muchos propósitos. Entre ellos era no dejar totalmente en el abandono a una viuda, porque una viuda en el Antiguo Testamento y en esos tiempos era prácticamente una mujer que tenía 2 opciones: o prostituirse, ¿sí?, para obtener recursos y poder vivir. La otra era que se vuelva a casar, ¿sí? O si por ahí era bienaventurada, que era muy raro, es que un hijo se haga cargo y la lleve con él a vivir. Por eso se acuerdan del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, cuando estaba Juan y María, le dijo: madre, aquí a tu hijo, hijo, aquí a tu madre. Desde ahí María
fue a vivir con Juan. ¿Sí? No es que María adoptó a Juan. Eso es falso, eso no. La Biblia no enseña eso. En ningún momento la Biblia enseña que María adoptó a Juan. No, al contrario. El Señor Jesucristo, en el amor hacia su madre terrenal, Él quería dejarla a ella bien cuidada, y la persona que Jesús había escogido para que se haga cargo de María, ¿sí?, y la cuide, era Juan, el apóstol Juan. Entonces, esa era la manera como se manejaba en el tiempo del Señor, en el Antiguo Testamento, se manejaba la situación acerca del levirato. Pero la pregunta de ellos era más para tentar al Señor, porque ellos no creían en la resurrección. Y si no creían en la resurrección, entonces de pronto la pregunta es, en el versículo 23 dice: en la resurrección, pues, cuando responde, ¿cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 estuvieron por mujer? O sea, es algo raro que alguien pregunte de algo que no cree. Y mucha gente a nivel vivencial, cuando predicamos el Evangelio, nos hace preguntas de algo que no cree. Y solamente nos hacen por molestarnos, y uno hay que discernir, saber discernir espiritualmente eso. ¿De dónde vienen las intenciones de una persona cuando hacen preguntas? Por eso nosotros como cristianos no adoctrinamos a impíos, ¿no es cierto? Como cristianos no adoctrinamos a impíos, porque el impío necesita ser evangelizado, necesita arrepentirse, necesita reconocer que esa vida sin Cristo está camino hacia una muerte eterna, una separación definitiva de Dios y una condenación en el infierno. Entonces, una persona que no conoce de Cristo necesita ser evangelizada, necesita nacer de nuevo. La persona sin Cristo necesita nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no va a amar a Dios. Si no nace de nuevo no va a necesitar de Dios. Si no nace de nuevo no va a desear a Dios, no va a anhelar a Dios. Porque una persona que no nace de nuevo está muerta. Entonces la intención de los saduceos era tentar al Señor, no era otra. Ellos no creían en la resurrección y de pronto preguntan: ¿y en la resurrección? Entonces el Señor Jesucristo, ante esta pequeña historia que ellos arman, dicen: una mujer era casada y falleció y se casó con otros 6 que eran hermanos del primero. En la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de ella? Hermano, el matrimonio es un diseño de Dios para la tierra. ¿Sí? El matrimonio es un diseño en el corazón de Dios en los cielos, pero para realizarlo en la tierra. Es decir, el matrimonio tiene tiempo de caducidad. ¿Sí? Por más bonito matrimonio que usted pueda tener, por más hermosa esposa, y la esposa más sujeta, más obediente, más temerosa de Dios, igual al revés también, por más esposo bueno, obediente, sujeto a Dios, este hombre y esta mujer va a ser su esposo hasta el día en que el Señor levante a la iglesia o cuando la persona muere. Ahí se acaba el matrimonio, ahí se termina, no hay más para acotar, porque Jesús dijo claramente en el versículo 25, dijo, entonces, versículo 24, entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras del poder de Dios. 2 cosas. El error viene de ignorar lo que está escrito en la palabra de Dios, y el error también viene de no entender y comprender el poder de Dios. En lo primero, el Señor Jesucristo está hablando de que ellos ignoraban acerca de la resurrección de los muertos, por cuanto ellos no leían la palabra de Dios. Primer asunto. El segundo asunto, ellos ignoraban el poder de Dios porque al desconocer la palabra de Dios, ellos no podían entender el poder de Dios para levantar de los muertos y darles vida. La resurrección es un evento producto del corazón de Dios y producto del poder de Dios. Ellos erraban en 2 áreas. Erraban en no conocer a Dios, y por supuesto aquel que no conoce a Dios no conoce ni disfruta del poder de Dios. Es lógico. Hoy, en estos tiempos, el mismo problema radica en la sociedad. La sociedad es una sociedad sin Dios. Las leyes están puestas de parte de Dios, ¿sabe para qué? Para poner orden.
Sin leyes humanas, hermano, mire lo que está pasando en Chile. Caos, destrucción, vandalismo. ¿Producto de qué? De que han violado la ley humana. Y por supuesto han violado la ley de Dios. Sin las leyes humanas, hermano, este mundo fuera lo que está pasando en Chile a nivel mundial, en todas partes. Y eso va a suceder en un tiempo. En la segunda mitad de la gran tribulación. Prácticamente va a ser un mundo en caos. En total caos. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas como creyentes cuando ignoramos la Escritura y cuando ignoramos el poder de Dios? El asunto aquí va más allá de una mera enseñanza de Jesucristo a alguien que lo contradice. La enseñanza se basa aquí en enseñar que Jesús es la Escritura y Jesús es el poder de Dios. La palabra de Dios en Juan 1 dice: el verbo que estaba con Dios, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. El unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, habitó en medio de un pueblo en el cual había abandonado la Escritura y por lo tanto había abandonado el poder de Dios. Un creyente que abandona la Escritura, un creyente que se aleja del poder de Dios, es un creyente que va a andar en el camino errado. Es un creyente que va a andar con los ojos cegados. Es un creyente que no va a tener el poder de Dios para ser transformado su vida, para ser cambiada su vida. El problema en el actual tiempo es eso. Ignorar la Escritura es ignorar el poder de Dios. La palabra de Dios dice que por la palabra de Dios hizo el Señor todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra, sean estos tronos, sean estos principados, sean estos potestades. Todo fue hecho por medio de la palabra, fue hecho por medio de Jesucristo y fue hecho para Él y para su gloria. Los saduceos ignoraban esta verdad, no podían creer en algo que no había sido revelado a sus vidas. Ninguna cosa puede llegar al corazón del hombre, ni a la mente, ni al corazón, ni a los ojos, ni al oído, ni al alma misma, si no es dada de parte de Dios. La Escritura es un don de Dios. Está disponible a toda la humanidad, pero sin embargo el creer y confiar en Dios es un asunto divino, de la potestad y de la soberanía de un Dios todopoderoso. Cuando ignoramos la Escritura, estamos ignorando el poder de Dios. Conocer a Dios significa conocer la Escritura. Y no es un mero conocimiento intelectual, para nada. Va más allá del intelectualismo. Porque la Escritura es un libro diferente, es un libro que no solamente topa nuestras vidas, sino transforma nuestros corazones. Hoy más que nunca necesitamos ser renovados por la palabra de Dios. El Señor a los saduceos en primer lugar les dice: ustedes ignoran la Escritura, ustedes ignoran el poder de Dios y por eso pecan, por eso hierran. El pecado es una consecuencia de que estamos lejos de Dios. Cuando pecamos es la consecuencia de alejarnos de Dios. Nadie peca cuando está en comunión con Dios. Nadie. Ningún creyente, ni usted ni yo, pecamos cuando estamos en comunión con Dios. Pecamos cuando estamos lejos de Dios. Alguien decía: no somos pecadores porque pecamos. No, pecamos porque somos pecadores. Es porque nuestras vidas aún no se rinden completamente a los pies de Cristo. Es porque aún dependemos de nuestras fuerzas. Aún dependemos de nuestros recursos, sean los que sean, en la naturaleza que sean. Aún dependemos de nosotros. Mientras dependamos de nosotros, estamos dependiendo del ser más frágil y débil, que somos nosotros. Por eso Pablo dijo: más bien me gozaré en mis debilidades, para que en mí repose el poder de Dios. No estaba Pablo diciendo y alegrándose en sus pecados en ningún momento. Él estaba reconociendo su debilidad. ¿Cuál era el área frágil en su vida? ¿Cuál era el área que le iba a llevar a pecar? En esa área él tenía que trabajar. ¿Cómo trabajaba? Reconociendo y pidiendo perdón a Dios y trabajando ahí.
sin descuidar aquellas áreas en las cuales el Señor ya nos ha fortalecido. Los saduceos habían pecado porque ignoraban la Escritura, ignoraban el poder de Dios. Ellos no creían en la resurrección. Hermano, la iglesia proclama no solo la muerte de Cristo. Eso sería predicar la mitad del Evangelio. Es más, la tercera parte del Evangelio sería predicar. Cristo murió por los pecadores, listo. ¿Eso fue todo? Hermano, el Evangelio no es eso. El Evangelio es que Cristo vivió una vida perfecta a cambio de la vida pecadora nuestra. ¿Sí? Él nunca pecó. Siempre su mente, su corazón, su alma, todo usted estuvo enfocado en hacer la voluntad de su Padre. Por eso nunca pecó. Esa es una parte del Evangelio. La otra parte es que Cristo Jesús, el Todopoderoso, Santo y Perfecto, hecho hombre, murió en una cruz por nuestros pecados, conforme a la Escritura. 1 Corintios 15. Él murió para que usted y yo vivamos. Su muerte es causante de que usted y yo seamos perdonados de nuestros pecados, pero no quedó ahí. Si nosotros solo predicamos la vida y la muerte de Jesucristo, estamos predicando un evangelio incompleto. Era necesario que aquel que murió sin haber pecado, por los pecados de nosotros, la muerte no lo sujete. Y al tercer día resucite de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre para ser aquel que nos justifica. Es decir, nos declara limpios, sin mancha, pero también nos declara justos. Y podemos entrar al reino de los cielos. Ese es el Evangelio, hermano. Ellos no creían en el Evangelio. Ellos creían que un día iba a venir un Mesías libertador. Ellos creían que un día iba a venir un hombre que iba a vivir una vida pura, pero no creían en la resurrección. Hermano, 1 Corintios 15 dice que si nosotros creemos en Jesucristo resucitó, pero Él nos resucitó, somos aquellos que puede todo el mundo burlarse y puede sentir pena de nosotros. Hermano, si Cristo no hubiera resucitado, Cristo no hubiera sido ni mejor que Mahoma, ni que Buda, ni que cualquier maestro de eso. No hubiera sido mejor. La gloriosa resurrección de Cristo es el sello de complacencia del Padre por la obra de Cristo en la tierra. La resurrección del Hijo de Dios con poder y con gloria es el sello que pone el Espíritu Santo a esta palabra para decir: consumado es. Y por eso todo aquel que es pecador, que se acerca al Padre por medio de Cristo y le pida perdón, se humille delante de Dios por sus pecados y reconozca que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna, Dios le perdona de todos sus pecados. Todos. Absolutamente todos. Hebreos 10, 27 dice: porque con un solo sacrificio hemos sido perdonados. Y dice: un solo sacrificio fue suficiente para santificar a todos aquellos que son de la fe en Jesús. Él es suficiente. Es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos religión. Religiones humanas, porque la religión bíblica es Cristo Jesús. La vida, la pasión y la resurrección de Cristo es el Evangelio, es la religión de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Porque Dios reveló a su Hijo en nuestros corazones para que por medio de la fe en Jesucristo usted y yo tengamos vida nueva. Él reveló, Él mostró, Él nos enseñó que Jesucristo es por la Escritura el Hijo de Dios, aquel que vivió, aquel que murió, pero aquel que está sentado a la derecha del Padre porque resucitó. Eso es el Evangelio, hermano. Ese Evangelio nos da esperanza. Primera de Tesalonicenses 5:17, por favor me acompaña. Perdón, Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice la palabra de Dios:
Bueno, desde el 13, leamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hermano, la resurrección de Cristo a la iglesia le da esperanza. Hermano, ¿quién no tiene tribulaciones? ¿Quién no tiene angustias? ¿Quién no tiene problemas? ¿Qué cristiano no tiene alguna duda, alguna situación, alguna dificultad? Todos tenemos problemas. De una u otra manera, todos tenemos conflictos, luchas y problemas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero vea la esperanza. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La iglesia tiene esperanza. Y nuestra esperanza no está solamente, hermano, discúlpeme, en la vida de Cristo ni en la muerte de Cristo. Está en la resurrección de Cristo, porque aquí habla de eso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Sí? Eso es lo que le da esperanza a la iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no es palabra humana. No es una falsa esperanza del hombre. No, tranquilo, las cosas se van a arreglar. No te preocupes, ya los problemas van a pasar. Hermano, eso es mentira. Puede ser que el problema ni se solucione. ¿Cómo sabe que se va a solucionar? ¿Cómo a veces somos tan osados y para querernos zafar o zafar de responsabilidad ante algún problema de una persona, le decimos, no, tranquilo, Dios le va a ayudar? Hermano, ¿está seguro que Dios le va a ayudar? ¿Está convencido que Dios le va a ayudar? Yo no sé. Si alguien llega, pastor, mi mamá está con cáncer, no, tranquilo, Dios le va a sanar, Dios le va a ayudar. Yo no sé eso. Yo eso no sé. Pero lo que sí sé es que si confía en Jesucristo, confía en el Señor, sabemos que Él traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Eso sí estoy, y eso le digo, hermano, si usted cree en Jesucristo, usted resucitará y irá al cielo. Eso sí le garantizo, hermano. Eso sí le garantizo. ¿Usted confía en Jesucristo, hermano? ¿Confía en Jesucristo? Cuando muera usted irá al cielo. Eso sí le garantizo, hermano. El resto no le garantizo nada. Hermano, ¿sabe qué le cuento? Que pasa esto. Tranquilo, las cosas van a mejorar. Yo no puedo decir eso. Es hipocresía, hermano. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé? ¿Soy el Espíritu Santo? ¿Soy Dios? Por eso, hermano, debemos predicar el Evangelio. El Evangelio es lo único que da certeza. La iglesia, y el miércoles enseñamos claramente eso, la iglesia no está para levantarse, no está para unirse con otros, no está para levantar la voz, porque con la Biblia aprendimos o no cuál es la misión de la iglesia en este mundo, hermano. Es una sola, es enseñar y mostrar a Cristo. Cuando la iglesia no está haciendo eso, la iglesia está fracasando. Y como creyentes estamos fracasando cuando no estamos enseñando a Cristo. Pablo dijo claramente, no tengo otra cosa sino mostrar a Cristo y a este crucificado. Pablo no estuvo en revueltas. Hermanos, levantémonos y vamos a hacer una marcha contra Nerón. Están matando a nuestros hermanos cristianos, tenemos que hacer una marcha. Yo no lo veo eso. Yo no veo, hermano. Yo no leo el libro del Hecho de los Apóstoles, que es más, es Hecho del Espíritu Santo, ¿sí o no? Yo no veo ninguna parte de la Biblia esas basofias, hermano. Yo lo que veo es Pablo hablando a la iglesia del Señor, diciéndole, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Sabe por qué la gente hace cosas que no debe hacer? Porque ignoran la Escritura, ignoran el poder de Dios. Una iglesia que ora es más poderosa que una iglesia que marcha, hermano. ¿Creen eso? ¿Sí o no? Un creyente que ora es más poderoso que un creyente que está marchando. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Pregunta, ¿Pablo fue arrebatado? ¿No? ¿Pero por qué
Pablo dice con tanta seguridad? Porque él creía. De los que estamos aquí, muchos tal vez seremos arrebatados, muchos tal vez no seremos arrebatados, fallezcamos. Pero eso no nos quita la esperanza que tenemos en la resurrección. Eso no nos quita la esperanza, hermano. Usted y yo tenemos esperanza en que si morimos, resucitaremos. Y creemos que aquellos que son de Cristo, si mueren, resucitarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confirma con el sello del Espíritu Santo que esto es verdad. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, esto me encanta, mi hermano, no va a mandar a Pablo, no va a mandar a Moisés, no va a mandar a un ángel, no va a mandar a Elías, no va a mandar a Daniel ni a José. Él mismo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza en la cual los saduceos no creían. Hermano, si una persona no cree en la resurrección, no cree en Cristo. Así de simple. Si uno que dice ser cristiano no cree en la resurrección, simplemente no cree en Cristo. No cree. Porque confiar en Jesucristo es confiar en que una persona débil, frágil, aún pecadora como usted y como yo, un día resucitaremos. El pecado no le limita al poder de Dios, hermano. No existe ningún pecado que limite el poder de Dios para hacer su obra en nosotros. No existe. No existe, hermano. Es imposible. Es imposible eso. Porque cuando resucite, dice el versículo 25 de Marcos 12, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Aleluya. Gloria a Dios, ¿o no? Y ya me va a entender por qué le digo gloria a Dios. Y algunos me van a estar más felices todavía. Sí, bueno, algunos van a estar más felices. Van a decir, llegó el día de mi liberación. Libertad. Ahí sí van a entender esa canción que dice, hay libertad, ¿no es cierto? Las cadenas del matrimonio. Y van a entender, y no por eso, esto es simplemente para poquito quitar la atención. Ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Por qué el Señor nos mete a los ángeles? Porque la una parte se puede entender porque los ángeles no se reproducen, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, nosotros vamos a entender desde todo el punto del contexto bíblico de la enseñanza. Primero, Dios cuando creó el matrimonio lo creó con algunos propósitos, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el primer propósito? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Reproducción era? ¿No? Era compañerismo. O sea, no era reproducción, hermano. Por eso ese versículo dice el vientre que no, bienaventurado el vientre que pare. Muchas veces yo conozco gente que ha maltratado a mujeres, a hermanas que no han podido tener hijos y les han hecho sentir mal, ¿no, hermano? El propósito principal del matrimonio no es reproducción, es compañerismo. Porque a la larga, si usted tiene 5 o 6 hijos, tarde o temprano, se va a quedar con su compañero y con su compañero, punto, se acabó el lío. Entonces, si fuera estar acompañados de los hijos, por eso, hermanos, sobre los hijos está la esposa y el esposo. Es que mi cachetoncito, ahí ni me lo veas, hermano, no, mi cachet nada, hermano, nada que ver. El cachetoncito cuando se porta mal hay que pegarle sus 2 correazos y bien puestos. Prefiero una varita, ¿no? La varita, hay que darle. Si quiere que el cachetoncito no le debe quedar mal más grande, hay que darle, hermano.
No me lo topes, que es el niño de mis ojos. ¿Qué niño de mis ojos? Ven para acá. Y usted, mujer, hágase a un lado. Y yo voy a corregir a mi hijo. Con amor, pero con vara, como digo, o al revés. Es compañerismo, hermano, el objetivo del matrimonio. No sean evidentes en regresar a mirar, hermanos. Ya cayó. No sean demasiados obvios. Estoy hablando en general, yo no conozco, Dios sabe la vida de nadie. Si por ahí cae, hermano, es Dios hablando, nada más. El matrimonio, el principal propósito es el compañerismo. Y el Señor vio que Adán estaba solo y que todos tenían compañeritos, el monito la monita, el perrito la perrita, el serpientico la serpientica y todos. Pero para Adán no se encontró ayuda. ¿Sabe qué significa ayuda, idónea? No significa empleada, significa compañera. Es alguien que le complete, es alguien que le complemente. ¿Sí? Es alguien que le potencie sus capacidades. Una buena mujer en el hogar potencia las capacidades del hombre. Una mujer que no es como Dios quiere, disminuye las capacidades del hombre en todo aspecto, hermano. En todo aspecto. Y le pongo un simple ejemplo: una mujer problemática que le ha cedido al marido por todo. Pregunta: ese hombre cuando sale a trabajar, ¿cómo sale? ¿Con ganas de trabajar? El pastor Adrián Reyes tiene un dicho, yo me lo tengo grabado en el corazón: la mujer debe ser una mujer tan sabia que cuando el marido sale a trabajar le dé pena salir a trabajar, y cuando esté en el trabajo quiera rápido regresar a su casa. Eso depende de la mujer. Y no al revés, que el marido quiera salir rápido de la casa y cuando toque regresar no quiera regresar, porque en vez de ser la casa de paz es el castillo del terror. ¿Me va a entender? El hogar debe ser una casa de paz. Pero a veces lo hacemos un campo de batalla. Entonces, el diseño del matrimonio fue compañerismo, el primer punto. El segundo punto, ¿cuál era? El segundo propósito: crecer juntos. No es todavía reproducción. Porque el Señor les dijo: dejarás padre, madre, te unirás, serán una sola carne. Hasta ahí habla de intimidad, nada más. Ser una sola carne, intimidad, nada más. Pero más abajo, en el Génesis capítulo 1, el Señor le dice a Adán, le dice: crecer, multiplicaros o juzgar la tierra. ¿Sí? Después de unirse. Crecer y multiplicar son dos palabras diferentes en el hebreo. Son totalmente diferentes. Crecer es conocerse. Por eso lo ideal es primero casarse como Dios manda, ¿sí? Por la ley civil, no juntarse, es fornicación, es pecado. Casarse, mujercitas, dejen que las saquen de la casa casadas por lo civil. Juntémonos, si nos va bien, no, es pecado, es fornicación, a Dios no le agrada. Después de unidos, crecer. ¿Qué es crecer? Conocerse. 2, 3 años conocerse, no tener aún hijos, y después de eso reproducirse. Eso es como Dios diseñó el matrimonio. Entonces, primero, compañerismo. Segundo, crecer, conocerse, potenciarse. Y tercero, reproducción. Pregunta: ¿los ángeles necesitaron reproducirse para estar en el cielo? ¿Dios qué los hizo? Los creó y punto. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? En el reino de los cielos, aquellos que nacimos de nuevo espiritualmente en Cristo, ¿para qué necesitamos reproducirnos? Hermano,
¿Para qué necesitamos compañerismo como pareja? Si vamos a estar con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, ¿para qué? El matrimonio en el cielo no tiene sentido. Nos reconoceremos, claro. Usted va a saber quién era su esposo, quién era su esposa, quién eran sus hijos, claro. Por supuesto, si el Señor no va a quitar la memoria. Lo que va a hacer es que nuestra mente esté perfectamente renovada en Cristo. Eso es diferente. Usted sabrá quién le hizo doler la cabeza. Pero como ya perdonó, ya todo será perfecto. La Biblia dice, seremos perfectos en aquel que es perfecto. Nuestra cabeza. Entonces ellos ignoraban eso. Ignoraban el poder de Dios, no solo en resucitar, sino en transformar las vidas, como dice Tesalonicenses, que con una sola voz de mando resucitaremos, seremos transformados y estaremos en las nubes recibiendo al Señor para estar para siempre con Él. Entonces el matrimonio no tiene sentido en el cielo. La esperanza del creyente no está, hermano. Voy a hacer una cosa. Si la iglesia predica un evangelio que tienda solamente a mejorar la vida de la persona, eso es peligroso. Porque la gente, si no encuentra lo que su corazón humanamente anhela, va a terminar yéndose de la iglesia. Es que no, el Señor no me arregló mi matrimonio. Es que el Señor no arregló mi negocio. Es que el Señor no arregló mi vida. Hermano, ese no es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es glorificar a Cristo. ¿Y cómo se glorifica a Cristo? Predicando el evangelio. ¿Y qué hace la predicación del evangelio? Hace nacer de nuevo al pecador. Y le da una esperanza no temporal, sino eterna, en el reino de los cielos, donde está Cristo con toda su gloria. Por eso, en el cristiano que confía en Jesucristo, los problemas no lo pueden agobiar, lo pueden confrontar, lo pueden hacer desanimar, pero nunca va a perder la esperanza porque Cristo está con él. Es la diferencia de los que en el mundo sufren. Ellos sufren sin esperanza, nosotros sufrimos con esperanza. Por eso el gozo del creyente no es la ausencia del problema, sino es confianza en Cristo en medio de los problemas. Los problemas no son mayores de aquel que vive en nosotros, de aquel que está con nosotros. No existe ningún problema que esté por encima de Dios y de su palabra. Entonces ellos erraban por desconocimiento en la palabra, ellos erraban porque ignoraban el poder de Dios, ellos erraban porque en primer lugar estaban preguntando algo en lo cual no creían, no confiaban. Y Jesús les dice, serán como los ángeles que están en los cielos. La primera pregunta les contesta, no hay problema si esta mujer tuvo 7 esposos en diferentes épocas, no hay problema, porque en el cielo ninguno de ellos va a ser su esposo, va a ser su hermano. Punto. Primera pregunta contestada. Jesús con sabiduría contestando. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y que yo sepa, cuando Moisés fue al monte Horeb, tanto Abraham como Isaac y Jacob ya habían marcado calavera, estaban muertos, ya estaban enterrados en la propiedad que compró Abraham, ¿sí o no? En Siquem. Estaban enterrados ahí, estaban enterrados, ¿sí o no? Entonces, cuando Moisés recibe de parte de Dios el mandamiento, Moisés entendió del poder de Dios y entendió la palabra de Dios. Usted debe confiar primero en la palabra de Dios para poder entender, comprender y vivir en el poder de Dios. La fe en Cristo es una fe activa. ¿Podemos confiar que Cristo nos va a levantar en medio de los problemas? Sí. ¿Podemos confiar que Cristo va a solucionar nuestros problemas? Sí. Pero eso es personal. Si
me hago entender? Eso es personal. ¿Yo cómo voy a saber que Dios va a solucionar su problema? Usted debe confiar en eso. ¿Ahora me entendieron? ¿Me hice entender ahora? Ya, porque estaba por la tangente. Porque uno como creyente no puede decirle a otro, no puede decirle, tranquilo, Dios te va a solucionar tu problema. No, él debe confiar. La fe es personal. La fe no se hereda. La fe no se endosa. La fe no se pasa. Es personal. Cuando Él les dice, Dios es un Dios de vivos, en el versículo 27, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho. Israel le estaba invitando a creer en ese Dios. ¿Y cómo le compruebo eso? Porque más allá, y vamos a ver la otra semana, alguien le hace una pregunta a Jesús. Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús a él le empezó a predicar el Evangelio. El Dios de la Biblia es un Dios de vivos. Por eso aquel que está en Cristo, aunque muera, vivirá eternamente. Y aquel que cree y está vivo, no morirá para siempre. ¿Se acuerdan Juan? Capítulo 11, cuando el Señor Jesús llega a la hermana de Lázaro y dice, Señor, ¿por qué no viniste antes? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, en palabras coloquiales, le dijo, si yo quería que muera. Si usted lee el contexto de la enseñanza, Jesús les dijo eso tanto a los discípulos, a los apóstoles y a María. Señor, vamos, que Lázaro va a morir. Yo no sé cómo estarían los apóstoles de desesperados. Jesús estaba haciendo algo con toda la tranquilidad que él le caracteriza, y los otros apóstoles, Jesús, qué indolente. Ven, Lázaro está enfermo, si él está allá no va a morir. Y Jesús, míralo tan tranquilo, y ellos desesperados. Hermano, eso es la iglesia a veces, desesperada, porque no confía en Jesús. Mientras que Jesús está tranquilo en su trono, nadie le mueve, simplemente Él sabe en qué momento, a qué hora hace las cosas. Y obra, no es cuando usted quiere, no es cuando yo quiero, es cuando Él quiere hacer las cosas. Su soberanía va más allá de nuestro entendimiento, y por eso solamente la confianza en su obra nos hace vivir en paz. Y en paz me acostaré, y asimismo no dormiré. ¿No? Dormiré, dice, porque solo en ti, Señor, mi alma ha confiado. Punto. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17. Pues este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no se cae y su fruto permanece para siempre. Y todo lo que hace, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Si yo lo dijera, no creo. Está en la Biblia, creo, confía en Él. Eso dice la Sagrada Escritura de la palabra. Ahora el problema es este: eres un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Si es un Dios de vivos, como alguna vez le dijo la esposa de Martín Lutero, una vez ella, viéndolo tan hecho pedazos, se vistió de negro, le dice, mujer, ¿por qué estás vestida de negro? Estoy de duelo. ¿Pero por qué, mujer? Porque parece que tu Dios ha muerto. Entonces eso le hizo reaccionar a Martín y dijo, tienes razón, cámbiate, porque mi Dios vive, tienes razón. Mi entendimiento de Dios a veces se nubla por los problemas, las dificultades, las angustias, más la palabra de Dios, esa permanece para siempre. Esa no se mueve, es inamovible. Las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Pasarán los cielos, hermano. La tierra va a pasar, va a ser destruida. Pero ninguna palabra que el Señor dijo caerá en la tierra sin que prospere. Ninguna. He así será la palabra que sale de mi boca. Así como la nieve se derrite en el monte, desciende por las laderas y riega la tierra, y la nube se carga de agua y llueve, así será la palabra que sale de mi boca. Llegará ahí
y hará todo lo que yo le ordené que haga. Isaías 55. El Dios de la Biblia es un Dios de vivos. Lo que decía desde ustedes creen solo muertos. Ustedes crean en el que vive. Confíen en el que vive. Confíen en aquel que vivió una vida santa, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación porque Él vive. Y no es necesario estar diciendo en la iglesia, ¿y quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? No es necesario, porque un cristiano debe confiar en eso, hermano. No es un cliché, no es una frase, es la esperanza del creyente. La iglesia vive por eso. La iglesia sufre por eso. Y si un día la iglesia tiene que morir, debe morir por eso. Porque por los creyentes en el tiempo de Pablo murieron, el mismo Pablo, el mismo Pedro, y los creyentes que fueron muertos murieron por esa esperanza. Ellos sabían que el momento que estaban siendo quemados en la hoguera, simplemente iban con el rey. Eso es lo que le dio fuerza a Esteban para morir apedreado sin insultar a nadie. Si Esteban fuera el cristiano socialista de este tiempo, hermano, cogía piedras y les invitaba a los otros cristianos a darse de piedras con los otros. Pero él dijo, Señor, no los tomes en cuenta. Y miró al Hijo del Hombre en el cielo, que se puesto de pie, listo para recibirle. ¿Ah? Así que, por favor, si alguien escucha a usted decir que Jesús fue el primer socialista con la Biblia, por favor, tápele la boca. Es la peor mentira, hermanos. Es una basofia eso. Eso insulta el Evangelio. Eso insulta al Dios de la Biblia. Jesús es teocrático. El gobierno que él aceptó fue el gobierno de su Padre, pero vivió conforme a las leyes que estaban vigentes en ese tiempo. Sí, Pablo creía en la ciudadanía celestial, predicaba el evangelio eterno del reino de los cielos, pero vivía bajo la autoridad de las leyes humanas. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿de cuándo ahora la iglesia tiene que estar saliendo a marchas a protestar contra el gobierno? ¿De cuándo? Rebeldes. Cuando una iglesia hace eso, ¿sabe a quién se parece? No a la iglesia de la Biblia. ¿Sabe a quién? A Satanás, todos sus rebeldes, que en el cielo no se sujetaron a la voluntad de Dios. Tengo que decirlo clarito, hermano. Y ese no es el comportamiento de la iglesia de Cristo. Ese no es el comportamiento, hermano. Eso no. Y nosotros como cristianos debemos levantar la voz conforme a la palabra de Dios, donde quiera que estemos. Porque esa es nuestra obligación. Entonces aquí el asunto va más allá de la corrección a los saduceos. Es el llamamiento a ellos a que se arrepientan y confíen en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Yo, mis hermanos, anhelo que usted y yo hayamos puesto sinceramente y depositado nuestra absoluta confianza en el Hijo de Dios. Yo anhelo en mi corazón, y es mi única oración esta mañana, que Dios haya puesto en sus corazones la confianza en Jesucristo y obedecerle a Él. Pongámonos en pie. Amado Señor, te queremos dar gracias esta mañana por tu palabra, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, pecadores aquí redimidos por la sangre de Jesucristo, levantando nuestra voz de agradecimiento hacia ti y hacia tu palabra. Que esta esperanza viva que tenemos en Jesucristo, que un día nos librará de este cuerpo de muerte y nos dará un cuerpo como el suyo, y estaremos habitando, bendito Dios, para siempre en la morada celestial, para adorarle, alabarle como los ángeles, que no se reproducen, pero sí que pasan sirviéndote y en compañía tuya y deleitándose en tu compañía, la certeza de que jamás te fallaremos. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. Gloria, honor y honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos deleitamos en el